Mickey es el personaje más representativo de Disney, es imposible no asociarlos uno del otro. Actualmente las ganancias que genera el personaje se estiman en hasta 3 billones de dólares. Sin embargo, es ético que Walt Disney Company continúe siendo el dueño del personaje a casi un siglo de su creación. En la década de los años 20, Disney producía una serie animada mezclada con elementos live action basada en Alicia, en el País de las Maravillas. Pasando a otros proyectos, él junto con el animador V.I. Works crearon Oswald el Conejo Afortunado, resultando un gran éxito. Sin embargo, Universal Studios, la dueña de los derechos de Oswald, toma control de todo el equipo de producción sin Disney y Works. A partir de ahí Disney se prometió nunca trabajar con un personaje que no fuera 100% suyo. Así comenzaron los bocetos de varios personajes hasta llegar a un ratón el cual terminó siendo Mickey Mouse. En 1928 Mickey es introducido en su primer corto animado Steamboat Willie, dando inicio al enorme imperio lucrativo que hoy conocemos. Para ese entonces la ley de derechos de autor vigente en Estados Unidos era la de 1909. La cual establecía que cualquier obra o propiedad intelectual estaría sujeta a derechos por un período de 28 años, mismos que podían renovarse a otros 28, dando un total de 56 años. Después de eso la obra pasaría al dominio público. Si esta ley siguiera vigente, Mickey Mouse hubiera pasado al dominio público en 1984. Sin embargo, en los años 70 Disney sufría por una severa crisis posterior a la muerte de Walt Disney en 1966. Pero aún contaban con suficiente capital para defender lo que consideraban su patrimonio más lucrativo. Por ello, en 1976, a solo 8 años de que terminaran los derechos sobre el personaje, los abogados de la compañía hicieron presión hacia varios miembros del Congreso para cambiar la ley de derechos de autor. Y lo consiguieron. Se establece entonces el Acto de Derechos de Autor de 1976 donde entre varios cambios, todas las obras realizadas después de 1923 tendrían vigentes los derechos por 75 años. Esto expandió 19 años la propiedad intelectual sobre Mickey, expirando ahora en 2003. Hacia los 90, donde se acercaba una severa crisis económica y creativa para la compañía, una vez más, no estaban dispuestos a perder su mina de oro. Michael Eisner, el CEO de la compañía en aquel tiempo, gastó miles de dólares en campañas políticas, teniendo charlas privadas con varios congresistas de ambos partidos, dando viajes gratis a los parques, además de involucrarse en la reelección de Bill Clinton, donde incluso crearon su propia subdirección encargada de esos menesteres. Nuevamente les funcionó, y entra en vigor la ley Son Bono en 1998, la cual extiende a 95 años los derechos de autor y a 120 años para aquellas obras creadas por corporaciones, protegiendo más a estas que a los artistas y creativos en sí. Aunque hubo protestas al respecto, estas fueron calladas y minorizadas por Disney y otras empresas de entretenimiento, a tal grado que hasta antes de la aprobación de dicha ley no hubo información suelta para el público en general. Los derechos sobre el personaje vencerán el próximo 1 de enero de 2024. Debido al auge del Internet, y las protestas sobre leyes como Ley SOPA, resulta cada vez más complicado que Disney vuelva a hacer otra expansión al período. Cosa que actualmente no importa tanto, ya que Disney ha registrado como marca a 19 logos y símbolos referentes a Mickey. Ya que la ley puede considerar un eslogan, logo o símbolo como marca registrada de manera infinita si ésta demuestra tener un segundo significado ligado a la empresa. Si bien con Mickey se puede argumentar su relación con la compañía, aún no se sabe cuál será el futuro de sus otros personajes originales tales como Pluto, Goofy y Donald, los cuales todos vencerán sus derechos esta década. ¿Ahora esto en qué nos afecta? Bueno, la ley de derechos de autor en un principio se estableció como un acuerdo donde el creador de una obra tenga derecho a sacarle provecho a su creación por un periodo. Sin embargo, esta tarde que temprano pasa al dominio público donde todos son libres de tomarla y crear algo nuevo. Lo único que ha provocado Disney con estas expansiones es que seamos la primera generación que no tenga derecho a reinterpretar las obras del pasado. Hasta apenas el año 2019 fue que varias obras del año 1924 comenzaron a ser libres. Y si no hay grandes cambios a partir de ahora, cada año habrá más obras que serán del dominio público.
Obviamente Disney no es la única empresa que se ha beneficiado de esta expansión, prácticamente todos los consorcios de entretenimiento como Warner, Viacom, entre otras, siguen lucrando con obras que en otras circunstancias ya podrían ser tomadas por otros para crear reinterpretaciones como se hace con las obras de Shakespeare, por ejemplo. El hecho de que muchos piensen que Disney debe ser el dueño de Mickey y demás franquicias por toda la eternidad, habla mucho de cómo nos han formado en esta que llaman lealtad corporativa. Más si tomamos en cuenta que los creadores originales de Mickey y su primer cortometraje están muertos y los beneficiados actualmente ni siquiera son familiares cercanos. La gran ironía de todo esto es que casi todas sus producciones cinematográficas exitosas están basadas en historias del dominio público. Pero tal parece que ellos creen que sus creaciones solo deben pertenecerles a ellos.